Ahí se está grabando. ¿Ya? ¿Cómo están, chiquillas? No las veo. No sé si tienen la cámara prendida o apagada. María Paz y Claudia. Ustedes ya están tomando el curso de liberación de emociones, ¿cierto? Hola, Claudia. Hola, Jenny, Mari. Hola, María Paz. Ustedes ya están Hola. tomando el curso de liberación de emociones, ¿verdad? Sí, ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? estoy media lenta, la verdad, Ah, pero ya. sí, con Recuerden, la materia ¿sí? bien. Con el ejercicio me ha costado. ¿Ya? Sí, tienes que practicar mucho, mucho, mucho el ejercicio, el hacer base. El hacer base, chiquillas, yo, bueno, soy un poquito reiterativo en lo. Ustedes también son de biomagnetismo, ¿cierto? Y en biomagnetismo también, hasta la hinché, ¿cierto? Hasta por arriba, que hicieran, ¿cierto? Que practicaran los ejercicios, que hicieran base, porque la conexión, ¿cierto? Es lo principal, ¿cierto? Porque un terapeuta, de hecho, ese es el trabajo del terapeuta, pues, ¿cierto? Que es conectar con esa persona con la cual nos está pidiendo, ¿cierto? Ayuda, ¿verdad? De alguna manera, nosotros, dentro de todas las herramientas que tenemos, ¿cierto? Poder generar esa guía, quizás, o esa ayuda directamente para esa persona que lo necesita. Entonces, conectar es súper, 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 súper necesario, ¿ya? Y nosotros, ustedes con el trabajo, con el tiempo, se van a ir dando cuenta cuando la consulta, la terapia, ¿cierto? Es realmente significativa, ¿cierto? A través de esta misma conexión, ¿ya? Ustedes lo van a empezar a sentir. Sobre todo la liberación emocional, ya que es lo que estamos, ¿cierto? Viendo hoy. Eh, Como siempre, bueno, estas pequeñas cápsulas, porque estas son unas cápsulas, ¿cierto? Que intentan ser cortitas. Bueno, siempre yo lo intento, pero finalmente siempre terminan un poquito más largas de lo que yo esperaba. Pero hoy día quiero hablar de un concepto, ya voy a decirlo así, un concepto, ¿cierto? Que es el perdón, ¿ya? Que ustedes, chiquillas, que ya están tomando el curso, seguramente al final lo van a ver, ¿cierto? Cuando hablo del perdón como liberación final, ¿ya? Es el gran objetivo, es el gran objetivo de todo, ¿verdad? ¿Ya? En realidad. Entonces, hoy voy a hablar de eso, de siempre se logra, se tiene que lograr siempre en la consulta emocional, ¿ya? Es obligación que lo haga. Yo debo, entre comillas, ¿cierto? Llevar a la persona, ¿cierto? A hacer terapia hasta que la persona logre hacerlo, logre perdonar. Vamos a hablar entonces un poquito de eso, ¿ya? Pero primero, recuerden, las personas que están haciendo el curso ya, es que María Paz, la Claudia, yo creo que también, ¿ya? El 22 y la Jenny y la Tere, no sé, ¿ya? Pero si es que están, y bueno, para todos los que se quieran inscribir ahora, ¿cierto? Eh, el 22 vamos a tener una clase presencial, ya esa sí que va a ser más larga, a las 7 de la tarde va a comenzar el. ¿Qué día es? Parece que es lunes, no sé. 20, no, martes 22 a las 7 de la tarde, ya esa va a ser nuestra práctica. Yo esa práctica no la voy a compartir con los chiquillos del grupo de difusión porque mm, siento que, no sé, pues si usted hizo una inversión, por ejemplo, la María Paz hizo una inversión del curso y al final, si yo le estoy dando todo el material igual a todas las personas, ¿cierto? En ese sentido, la María Paz va a decir, chuta, ¿y para qué yo compré el curso? Mejor me quedo en el grupo de difusión esperando que el profe de a poco al final la suelte igual, ¿cierto? Porque el que tiene que decir siempre va a terminar diciendo nomás, ¿ya? Aparte que este tema, ustedes lo saben, ¿cierto? Yo se los he dicho muchas veces, a mí me gusta muchísimo, ¿ya? Me gusta muchísimo, pero sí que voy a tener esa consideración. De verdad que lo encuentro justo, ¿verdad? Pero estas cápsulas chiquititas, ¿cierto? Son para todos, para todas las personas que quieran estudiar, que quieran empezar, ¿cierto? Y un poquito aquí voy a contarles desde la experiencia, ¿cierto? Un poquito eh, el trabajo entonces del perdón. Ya, el 22, para cerrar esa idea, entonces a las 7 yo voy a mandar ahí a los grupos respectivos, ¿cierto? De Liberación 1 y 2, el enlace para que ustedes se puedan conectar. Y lo que voy a hacer ese día es dar los primeros minutos, ¿cierto? Los primeros, no sé, 20, 30 minutos para resolver dudas sobre el curso, ¿ya?
para resolver las dudas directamente. Hoy hay un paso, cuando hago el código de las emociones me pierdo en el algoritmo, ¿cierto? ¿Han visto ese algoritmo, no? El flujo, el diagrama de flujo, ¿cierto? Que parece abrazo de pulpo, que no se entiende al principio y después como que se va clarificando y te va dando todos los pasos a paso de poder hacerlo. Entonces, no sé, la Claudia me dice, ¿sabes qué, Juan? Le doy vuelta, 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 pero aquí no sé para dónde seguir. Bueno, y lo vamos a resolver ese día. Y después, lo que yo quiero hacer ese día también es hacer una breve sesión, ¿cierto? Con alguna de ustedes, con la que quiera participar, ¿cierto? De liberación de emociones, como lo hemos hecho anteriormente, eh, con el EFT o con el código de la emoción. Ojalá una persona para el EFT y otra persona para el código de la emoción, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ese día. Y ahí les voy a mostrar igual cómo es la conexión a distancia, ¿cierto? Por cómo es qué es lo que hay que preguntar, cómo me conecto, si utilizo un test muscular o no, ¿cierto? Para verificar la conexión y todo eso, ¿ya? Entonces eso para el lunes 22, ¿ya? Para los chiquillos, ¿cierto? De liberación de emoción. Martes Entonces hoy 22, profe. martes, gracias Claudia. Martes 22 a las 7 de la tarde, ¿ya? A las 7 de la tarde, de las 7, 9, 9 y media, ahí vamos viendo, ¿cierto? Eh, Primera entonces media hora, resolución de preguntas, y después, ¿cierto? Dos sesiones, una de liberación con el EFT y otra con el código de la emoción. ¿Ya? Si hay alguna persona que quiera hacer parte del ejercicio, me puede hablar directamente, así como asegure su cupo, ¿ya? Porque siempre en el momento yo le pregunto y también dice, yo quiero y no, tengo que elegir alguna, ¿ya? Así que si me dice, podemos hacer, va a ser igual una pequeña, ¿cierto? Demostración, obviamente que no logramos hacerla completa. O sea, una sesión de liberación de emociones, en promedio, yo invierto, ¿cierto? En promedio de una hora y cuarto con cada persona. Y cuando hago la primera sesión, inclusive puedo estar una hora y media con la persona, ¿ya? Porque en la primera sesión ustedes después igual lo van a empezar a ver, es en donde yo realizo, ¿cierto? Ese contacto con la persona, la conozco, bueno, conversamos, más o menos me cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que considera ella, ¿cierto? Él, qué es lo que quiere trabajar, lo que necesita trabajar. Y entre todo eso podemos estar, ¿cierto? Por una media hora hablando, ¿cierto? Y después haciendo directamente la terapia, ¿ya? O además, no sé, por otras cosas, si es que necesita algún tratamiento con imanes, si es que tiene imanes, yo lo ayudo, lo guío en ese sentido. Bueno, ustedes lo van a ir viendo, ¿cierto? Que la primera sesión siempre es un poquito más extensa, porque en realidad, ¿cierto? Se realiza toda esa conexión con la persona que es súper necesaria, ¿cierto? Conectar con la persona, conocerla, ¿cierto? Para poder empezar a hacer un buen trabajo emocional. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar entonces un poquito de este concepto, ¿ya? Que es el perdón. Eh, el perdón tiene que siempre salir, ¿ya? En la terapia emocional. No necesariamente, ¿ya? Porque depende obviamente de la persona, ¿ya? Depende de la persona, más de lo que esté trabajando, ¿ya? Porque nosotros no tenemos un listado de cosas más graves que otras, ¿ya? O sea, mira, si tu padre te pegó, si lo hizo los primeros 10 años, entonces sí se perdona. Si lo hizo más de 10 años, entonces más o menos. Si lo hizo más de 20, entonces no, no. O los abusos de tal tipo no se perdonan, estos sí se perdonan. No, no tiene que ver con eso, porque cada persona, ¿cierto? Evoluciona en ese sentido de una manera distinta, ¿ya? Evoluciona de una manera distinta, ¿ya? Es difícil contemplar el proceso del perdón, ¿cierto? Depende, ¿cierto? De nosotros, del momento en el que estemos. Pero definitivamente, cuando un consultante, chiquilla, logra esa experiencia, ¿cierto? Y entiende que cuando perdona, el principal beneficiario es esa misma persona, cuando lo logra entender, se experimenta la liberación, ¿cierto? Emocional eh, definitiva, se podría decir, ¿ya?
Una persona que guarda rencor, ¿verdad? En sí, una persona que está enojada, una persona que no logra salir de ese encasillamiento, no sé, del juzgar, del cuestionar, ¿cierto? Va a ser mucho más lento su proceso de llegar a esa resolución final, ¿cierto? De sentirse realmente liberada, ¿cierto? Haber liberado ese momento, ese conflicto. Pero de nuevo, es fácil decirlo, ¿cierto? Es sencillo decirlo. Por ejemplo, sí, pero es que abusaron de mí, no de ti. Sí, pero a mí me molestaban durante todo el liceo una persona todos los años, no a ti. Sí, es que a mí mi esposo me golpeaba, no a ti. Sí, es que a mí mi esposa, no sé, pues me fue infiel, no a ti, ¿cierto? Entonces, pero nosotros ese va a ser, de hecho, esa es una pista para nosotros. Si la persona todavía resuena en ese sentido, es porque no hemos logrado, ¿cierto? Entonces, que ese conflicto, esa intensidad de conflicto llegue a bajar lo suficiente para que la persona logre ese momento en que diga, ¿sabéis qué? Hoy te dejo ir, te perdono, porque me doy cuenta que perdonándote es la única manera de que tú ya no influyas en mi vida, ¿cierto? Que tú ya no sigas abusando de mí, ¿cierto? Ese marido, no sé, pues esposo abusivo o celópata, hoy te perdono y te perdono de verdad, porque es la única manera que yo voy a tener para poder resolver mi vida de aquí para adelante, dejándote atrás a ti, porque cuando la persona lo logra ver, ¿cierto? Se da cuenta que cuando perdona, el perdón no libera a esa persona que hizo el daño, sino que te libera a ti mismo. Y cuando la persona lo logra comprender, se da cuenta que no es que, a ver, que no se entienda mal, no es que le esté haciendo un favor a esa persona, ¿ya? Y no es que yo no quiera hacer un favor, no es que sea malo hacer un favor, sino que como primer precepto es, me doy cuenta de que si no lo hago, nunca jamás yo voy a tener esa paz que estoy buscando. No la voy a conseguir. Entonces, ¿se logra siempre? No, a veces no se logra siempre. ¿Se debería lograr siempre? Yo creo que sí. ¿Se logra en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos sí se logra a través, ¿cierto?, de un trabajo con esa persona. Entonces, ¿cuáles son los primeros aspectos que usted como terapeuta emocional tiene que conseguir? Primero es encontrar el conflicto, ¿ya? El conflicto que está detonando, ¿cierto?, esa sensación, ¿verdad? Esa sensación. Eh, Luego, que la persona reconozca efectivamente el momento o la persona que causa esa sensación. Cuando la reconoce, puede empezar el trabajo de liberar, ¿ya? De liberar. El perdón no se puede dar, chiquillos, si ustedes están en la terapia con una persona y esa persona, por ejemplo, tiene 10 de rabia. ¿Si ustedes se acuerdan que medimos la rabia, verdad? En el EFT, por ejemplo, la medimos. Voy a poner un ejemplo, ya aquí voy a poner un ejemplo. A ver, a la Tere, ¿ya? A la Tere. La Tere me dice, Juan, es que yo no puedo, ¿cierto?, superar una relación que tuve hace 10 años con no sé, mi esposo, mi ex esposo, porque me golpeaba. Y no puedo superarlo, no puedo dejarlo, no puedo, tengo mucha rabia contra él. Si yo le digo, ya, perdona, la persona con una sensación, ¿cierto?, de rabia, por ejemplo, de 10, ¿verdad? Que la medimos, ¿verdad? ¿Cierto? Del 1 al 10, la persona va a ser imposible que lo logre. Para que lo logre, nosotros debemos haber hecho, ¿cierto?, que esa persona, a través del trabajo, logre ir liberando de a poco, porque es un proceso. ¿Ya? Es un proceso gradual en donde esa persona se va deshaciendo de esa energía, ¿cierto? Que le produce, ¿cierto? Esa o rabia o rencor o miedo, cualquier cosa, ¿cierto? Que le impida dejarlo ir definitivamente. Cuando esa persona logre ir definitivamente
a ese agresor, va a dejar de ser agredida. Es, a lo mejor, es un poquito contradictorio, como si yo soy la que está, yo fui la agredida. Yo no quiero ser más agredida, yo no quiero volver a ser agredida. ¿Por qué las personas que conozco después de esta persona que fue mi agresor siguen repitiendo ese patrón? ¿Por qué? Porque no lo he soltado, no he podido, esa persona no ha podido soltar ese lastre. Y aunque suene como a libro de autoayuda, si tú no dejas ir ese peso, el universo o como sea, te lo va a seguir mostrando con otras caras. Porque tú necesitas deshacerte de eso. Necesitas de una vez por todas liberar ese peso. Si ella no lo hace con la persona que se lo está generando, que se lo generó, que a lo mejor considera que ya es pasado, porque ya fueron 10 años, ya me separé, lo logré, mientras no solucione ese aspecto, la vida te va a seguir mostrando, la vida le va a seguir mostrando, le va a dar, entre comillas, oportunidades, le va a seguir dando oportunidades. No lo hicimos ahí, ya, no importa, tenemos otra oportunidad de hacerlo. Si tú sales de ahí sin resolverlo, la vida te lo va a volver a mostrar. Un día una alumna me preguntaba, profe, lo de la ley de la atracción. Me decía, que si las cosas se piden con un no, o como el no no se debe mencionar. No me acuerdo quién fue, ¿ya? Pero fue hace poquito, como yo no tengo que pedirle al universo, no quiero estar enferma, no quiero estar enferma, no quiero estar enferma, no quiero estar enferma. ¿Por qué? Y me decía, pero se pide así. Y le dije, a ver, pensemos, chiquilla. ¿Qué significa decir no quiero estar enferma? ¿Qué significa, a ver, a quién puede analizar esa frase? Decir no quiero estar enfermo. ¿Qué estoy diciendo yo con esa frase? Que estás enfermo. Estoy diciendo, estoy nombrando Exactamente. enfermedad, por cierto, estoy como Exacto. atrayendo eso que yo no quiero conscientemente, ¿cierto? Pero lo nombro. No quiero estar enfermo, no quiero estar enfermo. Entonces estoy hablando de la enfermedad todo el rato. Una persona que no ha dejado ir, por ejemplo, a ese ex marido violento y que todas las relaciones las pide desde el no quiero volver a tener un marido violento, no quiero volver, es volver, ¿cierto?, a reencontrarse con esa situación. Entonces, nosotros el camino que tenemos que ir trazando con esa persona es que definitivamente deje ir aquel momento. Recuerden, la terapia nunca es para olvidar, nunca es para olvidar en el sentido de que yo no te programo, no te reseteo, no soy un hipnoterapeuta y ni siquiera sé si está dentro de las capacidades de un hipnoterapeuta, de decir, 1, 2, 3, Claudia, en este momento olvidas que tuviste un esposo, ¿cierto? Porque no se trata de eso. Si el trabajo emocional no se trata de ir borrando mentes. Tengo un duelo que no he podido superar. 1, 2, 3, olvida que tuviste padre, abuelo, madre, lo que sea. ¿Cierto? Eso es imposible de que suceda. Eso es imposible de que suceda. Entonces lo que hay que hacer es lograr, primero, sacar desde lo más profundo el por qué, el cómo y el quién, ¿cierto? Es el que está generando y reconocer que esa persona logre reconocer el sentimiento que ésta le genera. ¿Ya? Porque eso es muchas veces lo que nuestro consultante y nosotros, ¿cierto? Vamos a hablar de todos nosotros, ¿verdad? Eh, nosotros más o menos hacemos nuestro modus operandi. Pasé por un momento terrible, una vida terrible, una relación terrible, la voy a olvidar, voy a hacer, ya, me olvido de esa persona, me olvido y sigo. Me olvido y sigo. Me olvido, creo que yo me olvido, ¿cierto? O intento olvidarme conscientemente, ¿cierto? Hago otras cosas para olvidarme de aquello. Pero si eso está ahí en profundo, ¿cierto? Y no se ha resuelto, la vida me lo va a seguir mostrando. Yo a varias personas les he hablado, ¿cierto? Uno lee bastantes autores distintos que dan charlas y todo. Hace poco le hablaba a alguien de Wayne Dyer, eh, y en una frase, ¿ya? Bueno, a varias personas les mencioné, porque como que, no sé si les pasa a ustedes, pero dentro de una semana como que hay algo que se va repitiendo en ti y esa idea como que la usas y te sirve para trabajarla.
Pero este señor decía que en una charla que hablaba del perdón, él les decía a las personas que estaban ahí, porque él atrae o atraía, ¿cierto? Pues falleció, atraía cientos de personas, ¿cierto? A los auditorios donde daba charla y todo. Y entonces preguntaba en una de esas eh, que si Dios perdonaba, ¿ya? Algo así era, ¿ya? Porque tampoco tengo una memoria tan exacta. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ya? Para intentar, ¿cierto? Llevarla, ¿cierto? A la situación que él proponía. A lo mejor alguna lo vio, ¿cierto? Y ya lo sabe, pero ¿Dios perdona? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién quiere responder? Jenny o Claudia, cualquiera. ¿Qué creen ustedes de esa situación? Para mí Dios es amor. ¿Ya? Eh, eh, entonces yo creo que en base a eso, Él nos acepta tal y como somos, po. Somos nosotros los que... ¿Pero nos eh, perdona o no? es que, bueno, es difícil de responder eso. Para mí Dios es amor, entonces como, ya, Él es como mi padre, ¿no es cierto? Yo soy madre, tengo a mis hijos y yo perdono a mis hijos. Usted los O sea, si perdona. ellos pueden cometer, claro, exactamente, los padres somos incondicionales a nuestros hijos, independiente que uno los corrige y todo eso, pero si meten las patas, igual uno los va a perdonar y los va a ayudar y los va a guiar. Siento que lo mismo, o sea, creo pensar Ya. que Dios es así también, porque Sí, somos sus sí, no, no hijos. sé, no. Sí está bien, sí, no se preocupe. Sí, es más que nada para intentar, ¿cierto? Completar una idea. Pero ya está bien. ¿Quién más quiere opinar? Hola Jenny, que Profe, tienes la cámara. hola. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿La Jenny está hablando o no? Jenny, dígame. Sí, hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cree usted? Bueno, con respecto a esa pregunta, yo creo que si uno em, pide perdón, ya sea a donde uno cree, ya no sé, ya no sea en una planta, ¿cierto? Que uno sienta que ese es su Dios y uno lo pide de corazón, yo creo que sí se produce el perdón, cuando se Ya, pide desde el alma, desde claro, adentro. sí. Esa es Muy mi bien. opinión, no sé. Ya, gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo, profe, yo. Ya, todas que muy bien. El Tere primero, la Tere la escuché. Tere, dígame. Ojo, Profe, yo que yo aquí no les voy a sé, decir quién está bien o quién está mal, porque aquí yo no tengo, ¿cierto? La palabra final, ni señor Wayne Dyer, ¿cierto? No. Pero el concepto que él planteó a mí me causó así como que me remeció y me hizo muchísimo sentido, ¿ya? Tere, Bueno, a mí me da la sensación de que el perdón tiene que realizarlo uno hacia uno mismo. Siento de que uno tiene que- que creer en que lo que hizo o lo que no hizo, eh, buscarle una explicación, ver si eso te satisface o no, y el perdón tiene que, siento yo, que venir desde uno hacia afuera, porque si no, siento como que uno le deja como la carga siempre a otro, y siento ya, que tiene que uno partir es una buena por manera de verlo hacer también, ese trabajo uno primero. ¿ya? Es una buena manera de verlo. También está esa necesidad de perdonarse y perdonar, ¿cierto? Que también son conceptos que dentro del absoluto, ¿cierto? El perdón es como el amor, ¿cierto? Como uno. Después hay como nosotros le ponemos subtipos, ¿cierto? Amor de madre, de padre, de hijo, de abuelo, de hermano, de tío, de amigo, ¿cierto? Son como subtipos, ¿cierto? Pero finalmente el concepto es uno. Ya, pero está bien. ¿Ya? ¿Y quién más era? Marta. Bueno, yo, hola, primeramente, Hola. eh, yo soy muy creyente y sé que yo digo que Dios perdona, pero también
para que nosotros podamos pedir perdón a Dios, tenemos que arrepentirnos de las cosas que hemos hecho. Ya. Si le estamos pidiendo perdón a Dios, Ahí hay otra es mirada. pedir perdón, claro, Ya, pedir el perfecto. perdón, pero también arrepentirnos de lo que estamos pidiendo el perdón. Ya, Y arrepentirse perfecto. de lo que uno hizo. Si cree que está mal uno. Reconocer. Claro. Reconocer. ¿Ya? Ahí hay otra mirada, ¿cierto? Exactamente. Una mirada un poquito Sí. más, a ver cómo decirlo, una mirada más, más de, Al final no es quiero súper decir, subjetivo. no quiero decir de iglesia, nada, pero es una mirada bien así como desde el punto de vista, ¿cierto? Más como instituido, ¿cierto? En lo que significa tener una religión, ¿cierto? Que siempre te dicen, pide perdón, ¿cierto? De corazón. Ya, si está bien, todos sus puntos de vista tengo que, o Eso sea, no es es que que yo es lo diga, que esté subjetivo. bien o no, pero ¿cuál es No el saco nada concepto con- que este Porque yo señor no me... saco nada con pedir perdón. Es que la Sí, respuesta mía es, por ejemplo, yo, para terminar, de repente a veces uno pide perdón y puede estar pidiendo todos los días perdón, y resulta que todos los días comete el mismo error, ¿me entiendes? Entonces sí, también claro. eso Claro que sí, pues. no es, Si no lo se veo ha como una maldad, sí. reconocido realmente o no Pero se sé ha que entendido, Dios perdona nuestras cosas que nosotros queramos pedirle, pero también tenemos que ya, tratar de no volver a hacerlo, sí, como de corazón pedir perdón. claro, Pero ya, sí sé que Dios perdona. ya, gracias. Bueno, lo que este señor decía, ¿cierto? Que mueve tanta masa, movía tantas masas, ¿verdad? Él decía, Dios no perdona. ¿Por qué no perdona? Porque no tiene la necesidad de hacerlo. Porque Dios, en su conciencia infinita de amor, ¿cierto? Que alguien lo mencionó, no está esa necesidad de juzgar. Si yo te perdono a ti, es porque en algún momento te juzgué y digo que tú hiciste algo malo. Y bajo mi precepto digo, tú hiciste algo malo, pero te arrepentiste de corazón, sí, entonces te perdono. Este señor, ¿cierto? Lo explicaba de una manera, ¿verdad? A lo mejor mucho más elocuente que yo, pero él hablaba de aquello, de Dios no necesita perdonar, porque en su conciencia no está el juzgar, no existe. Y él decía, imagínate que tú ya nunca más necesites perdonar. Y lo decía como objetivo final. Imagínate que tú ya no necesites perdonar a nadie. Para eso obviamente debes avanzar y trazar todo el camino, ¿cierto? De reconocer, de pedir perdón, ¿cierto? De aceptarlo y todo, pero que llega un punto en que ya no necesitas pedir perdón porque ya no necesitas juzgar y ya no necesitas, ¿cierto? Juzgarte a Perdonar. ti ni a otro. Ujú. Y él decía, mientras tú Por el necesites otro lado, perdonar, vas a tener, mientras tú necesites perdonar, vas a repetir situaciones que te lleven a eso. Por eso yo se los decía, volviendo al caso anterior, siempre me toca la esposa que me engaña, siempre me toca el marido que es abusivo. Y siempre, se me repite, patrón. se repite el patrón. Lo que yo les decía, ¿por Sí. qué? Porque el universo me va a mostrar hasta que yo no necesite más perdonar. Porque ya perdoné a esa persona que me hizo daño. Por eso yo les digo, oye, pero hay que estar en el lugar. Porque si usted me dice, sí, pues Juan, pero a ti no te hicieron bullying durante 8 años. Sí, pues Juan, pero a ti no, tu esposa no te engañó. Sí, Juan, pero a ti, ¿cierto? Porque mientras yo siga viendo aquel aspecto, es porque voy a necesitar el ejemplo de nuevo, ¿cierto? Así como, ya, sí, todavía usted no lo ve bien, ya, hagamos ese ejemplo. Entonces, le va a tocar vivirlo de nuevo. Hasta que, y si ya lo dejo ir, definitivamente, ese es el ejemplo que este señor ponía y que a mí de verdad que me hizo mucho sentido. Si tú de verdad ya lo dejaste ir, ya no vas a necesitar nunca más perdonar, por ejemplo, eh,
a ese señor que abusaba de mí, ¿cierto? A mi esposo que, no sé, que era violento conmigo. No voy a necesitar perdonar a mi actual pareja por ser violenta conmigo. Ni a la que viene, ni a la que viene, si es que viene otro. ¿Por qué? Porque ya dejé de ir definitivamente el conflicto original que a mí me llevaba a experimentar la sensación de que debía, ¿cierto?, solucionar aquel primer conflicto, ¿ya? Entonces, esto se repite muchísimo en nuestros consultantes, ¿ya? Por eso yo les hablo de todo esto, ¿ya? Se repite muchísimo en nuestros consultantes. Juan, es que sabes que yo nunca he podido tener una relación de pareja satisfactoria. Yo recuerdo, mi primer esposo era de tal manera, ¿cierto? Hasta que logré separarme de él, pero nunca he podido tener una relación sana, en paz. Ya, ¿y qué era su marido? No, es que le da, y hay hay una carga con él. ¿Puedo yo juzgar esa carga? No puedo, pues, porque si no estaría contradiciéndome lo mismo que estoy diciendo yo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que mover la terapia, ¿cierto? Mover la terapia para que esa persona primero lo que tiene que hacer es reconocer, ¿cierto?, el conflicto a la persona. Quizás, y esto no es extraño, que la propia persona reconoce en ella misma, ¿cierto?, situaciones que hizo o que no hizo, ¿cierto?, que la llevaron a vivir esa experiencia. ¿Ya? Y entonces, cuando se logra el perdón definitivo, es ese liberarse de esa persona, de ese momento que me obliga hasta el día de hoy a repetir, a repetir, a repetir, ¿cierto? Hasta que lo deje ir. No esa persona conscientemente, no es que esa persona te está mandando situaciones hasta que lo perdones a él. Esa persona, de hecho, ya está fuera de ti. Que tú lo perdones o no, ni siquiera va a impactar tan directamente como va a impactar en ti, como impacta en ti, como impacta en esa persona. Nosotros como terapeutas, chiquillos emocionales, debemos lograr, ¿cierto?, entre comillas, llevar a esa persona a ese estado donde la persona reconozca que el favor más grande o que la solución más grande que pueda tener en su vida, ¿cierto?, es realmente dejando ir a esa persona, dejándola ir y perdonándola aún todo el daño que pudo haberle hecho, entendiendo nosotros mismos, ¿cierto?, que no es para nada sencillo, por eso es gradual y es en etapas. Yo no puedo pedirle a la persona o suponer cosas. Siempre yo les he dicho, la terapia emocional no se trata de suponer, ¿cierto?, lo que esa persona necesita hacer, sino que hay que dejar que esa terapia fluya hasta el momento, ¿cierto?, hasta el conflicto de origen que necesita ser sanado, que necesita ser resuelto. Y cuando la persona por fin reconoce en esa otra persona, ¿cierto?, por ejemplo, el agresor, y reconoce que fue, por ejemplo, víctima de él, y que ya no quiere serlo porque hoy lo deja ir y lo perdona, ¿ya? La persona lo debe lograr, ¿cierto? Hay técnicas para eso, ya ustedes lo van a ver al final del curso cuando hablamos de la visualización, de la imagenología que yo le llamo, ¿cierto? En donde logramos construir un escenario en donde esa persona logra por fin enfrentarse a esa situación o a esa figura, ¿cierto? Y de verdad decirle, te perdono, te dejo ir. Para no necesitar más resolver esa situación. Y esa persona, cuando comprende que su liberación final llega cuando lo logra dejar ir, ¿cierto? Ese es el momento en que esa persona de verdad se va a liberar. Si yo estoy escuchando esto y me causa así como sensación en la guata, así como, claro, porque tú no lo viviste, porque no sé qué, ¿no? Si yo todavía lo siento de esa manera, es porque obviamente no lo he dejado ir, ¿ya? Porque definitivamente no lo he dejado ir, ¿ya? Yo les quiero contar un caso, ya esto es personal, porque ya, Profesor, ¿de quién puedo hablar más que de mí mismo, cierto? ¿Sí, alguien?
Bueno, les cuento al tiro. ¿Tienen pregunta, Tere? Sí, profe, pero Sí. de ahí se la hago. No, pero dígame nomás, pues. Sí, yo estoy seguro que es atingente, que nos va a ayudar. ¿Sí? Es que sabe que me está acordando una situación, de un caso de una niña conocida, ella es una Lolita, que fue abusada por su papá eh, durante varios años. Ujú. Ella después ya en la adolescencia, recién pudo como que verbalizar la situación, eh, pero a mí siempre me ha llamado la atención de que ella igual habla de su papá como nunca con rabia, siempre con pena, como siempre tratando de justificar la situación. Ujú. Entonces, ahora me estaba viniendo lo que usted decía, que tampoco es eh, como sano, en el sentido de que a lo mejor ella tampoco ha vivido todas las etapas para llegar a la situación de perdón, pues como que a veces las emociones también se pueden disfrazar. Claro, sí. Y a veces O se da bloquear. un proceso de negación, ¿ya? Y ese proceso de negación, ¿cierto? También va a impedir que yo logre, ¿cierto? No, a ver, espero que logre yo explicarlo bien. Ese padre que abusa de su hija, sin duda que es una persona, ¿cierto? Que está mal, ¿ya? No es una buena persona, ¿ya? Y estoy hablando de, ¿cierto? Entre comillas, contradiciéndome un poquito, ¿cierto? De lo que dije al principio de yo estoy dando un juicio de esa Juicio. persona, ¿cierto? Pero sin duda esa persona no es una buena persona. Si esa niña lo perdona, esa persona va a empezar a ser una buena persona, va a cambiar o va a cambiar lo que hizo, no en lo inmediato, ¿ya? Y aquí no quiero meterme con otro asunto, ¿ya? De cosas transgeneracionales, de vidas, de momentos, de que en otra situación, no sé, pues fue al revés, de que, ya, no quiero hablar de eso, ¿cierto? A menos que alguien lo quiera conversar, ¿cierto? Pero no quiero meterme ahí, ¿ya? En ese sentido, pero esa niña, si deja de o resuelve ese conflicto, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ella tú me dices, habla desde la pena, habla con pena, ¿ya? Y esa pena también hace mella en ella, ¿cierto? En una persona que vive constantemente la pena, es una persona, ¿cierto? Que no está bien emocionalmente, ¿ya? De hecho, hay enfermedades que se manifiestan desde la pena, ¿cierto? Que son conocidas y que son son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos. Una de ellas, por supuesto que no siempre es así, pero una de ellas, ¿cierto? Es por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia se desarrolla, detona, después de vivir procesos de intensa pena, ¿ya? De intensa pena, ¿ya? Que pueden estar mezclados, ¿cierto? Con una culpa, ¿ya? Pero bueno, caso a caso hay que desarrollarlo. Pero entonces, esa niña, ¿cierto? Obviamente que lo que habría que hacer con ella, ¿cierto? Es primero que ella reconozca el conflicto, salga del bloqueo, ¿cierto? Y obviamente en una resolución final que deje ir aquello, ¿cierto? Que la debe, o que la deja, o que la sigue haciendo estar con esa sensación de pena, ¿verdad? Porque la pena, como energía, ¿cierto? Que está todo el rato en ella, va a causar problemas, ¿cierto? A nivel emocional y obviamente a nivel físico. Es para que el padre, ¿cierto? Sea una mejor persona. No directamente y no necesariamente, ¿ya? Porque ese es el camino personal de él.
Y eso es también un aspecto importante que nuestro consultante y todos nosotros también debemos entender. Yo perdono para que esa persona cambie, ya te perdono para que cambie. No, ese es un aspecto que esa persona debe resolver, ¿cierto? Cada persona tiene un proceso, un camino, ¿cierto? Nuestro objetivo final, y esto yo es algo que comparto, ¿verdad? Con ustedes, con mis consultantes, nuestro objetivo final siempre es ser mejor, mejor persona, ¿cierto? Evolucionar un poquito de lo que yo fui, aprender. Para eso estoy acá. ¿Qué vine a aprender? Bueno, ese es mi trabajo personal, ¿cierto? Pero él, esa persona, ¿cierto? Que realiza o comete un acto de ese nivel, ¿verdad? Sin duda va a tener que rectificarlo en algún momento. Sin duda que va a tener que hacerlo. Sin duda. Entonces, esa persona, esa niña que lo deja ir y lo perdona, se resuelve ella, ¿cierto? Entendiendo que es muy difícil y va a ser, ¿cierto? Para esa persona, a la larga, a la larga, a la larga, también un puntapié, por así decirlo, para que esa persona logre resarcir lo malo que hizo. Porque todos nosotros, eso sí, como camino personal, debemos resarcir lo que hacemos, ¿ya? Desde el reconocimiento y finalmente, lo que estamos hablando hoy, ese perdón. Y cuando ya lo logro hacer, ya no necesito más perdonarme. Fui una mala persona, logro resolver, logré resarcir, ¿cierto? Me logré perdonar y entonces ya no voy a necesitar nunca más perdonarme por eso, porque ya reconocí que no está bien. Y en definitiva, ese acto no se va a volver a cometer. Ahí estoy mezclando quizás un poco de cosas que no todas tienen que suceder, todas en una misma experiencia, ¿ya? En una misma experiencia, pero... em, en definitiva, ese es el camino que nosotros como seres en evolución un poquito debemos seguir, ¿ya? Pero si nos fijamos solamente en un aspecto de terapia, de una terapia que hacemos con una persona, si esa niña, por ejemplo, pidiera ayuda, si le pidiera ayuda a usted, Teres, y como necesito de terapia, ¿cuál sería el objetivo para esa persona? Primero, dejar ir el momento, el conflicto, el abuso para no seguir siendo abusada. Porque, escúchenme, chiquillas, y esto yo lo sé porque yo lo he vivido con muchas, créanme, el abuso es algo que se repite muchísimo en terapia. Una persona que fue abusada, lamentablemente, después, entre comillas, siempre sigue un poco siendo abusada. No, a lo mejor no físicamente, ya no esa misma persona, inclusive ya salió de su vida, pero energéticamente esa persona siempre va a seguir manifestando ese abuso y va a tocar y va a repetir situaciones y patrones, ¿cierto? Para que deje ir aquel abuso, ¿ya? Y eso pasa mucho, se repite mucho en terapia. Personas que han sido abusadas, que luego repiten patrones, ¿cierto? De abusos del mismo tipo o de otro aspecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitan perdonar. Disculpe. ¿Cómo se deja ir ahí Al esa tiro situación? Magali. Sí, es que eso es lo que nosotros debemos trabajar. Imagínense, porque no hay un libro. Imagínense, Tere, que yo digo, ¿cómo se llama la niña? No sé, pues, María, ya. ¿María cuánto? Sí, la María en la página 51, fila 3. Ahí dice, la María tiene que hacer esto. No. Ese es un proceso que María, bueno, este es el ejemplo cierto que estoy dando, que esa niña debe construir y que nosotros debemos guiar a través del proceso de la liberación emocional. ¿Liberando qué? A lo mejor emociones atrapadas, momentos, ciertas situaciones que salgan de ella, esa energía, esa vibración que salga de ella. Y luego, ¿cierto? Llevarla a un punto en donde ella ya haya logrado deshacerse de toda esa energía, de toda esa rabia, pena, odio, angustia, miedo, porque todo eso puede haberse creado, ¿cierto? Producto de esa situación. Cuando nuestro consultante logra ir deshaciéndose de a poco de todas esas situaciones, va a poder resolver. Porque yo no voy a poder jamás perdonar desde el miedo, desde la rabia, desde la pena. Si yo perdono desde el miedo, no estoy perdonando en realidad, ¿cierto? Quiero dejar de ver eso que me hace mal solamente.
porque obviamente que no lo quiero ver, no es una situación grata para mí. Entonces, una persona que va a dejar ir una situación así, nosotros debemos hacer, ¿cierto?, que su proceso, poco a poco, ella vaya pudiendo liberarse de el miedo que se produjo, la rabia que se produjo, la pena que se produjo y cualquier cosa que se haya producido, para poder llevarla a una situación en donde ella pueda decir, te dejo ir. No es para que olvide, no olvide, porque hay que vivir la situación, no es para que olvide, pero para que se dé cuenta y que diga, merezco vivir mi vida ya no más desde el miedo. Porque ese es el concepto. La persona que perdona, entre comillas, dice, merezco vivir mi vida ya no más del miedo, no más desde la rabia. Porque si esta persona te hizo daño, imagínate, te hizo daño una vez y te sigue haciéndolo porque tú vives con esa rabia y te sigues dañando tú mismo. Se merece una persona generarte tal daño, ¿cierto? Por toda tu vida, porque tú no lo has logrado dejar ir. Entonces la persona cuando logra a través del trabajo liberarse completamente de todo eso, le dice, te dejo ir porque yo no merezco más vivir con miedo. Yo no merezco más vivir desde la rabia. Y esa persona logra por fin salirse de esa atadura, de ese lastre que fue ese abusador. No es para que el abusador de repente le salga una aureola, ¿cierto? Así como de un día para otro. No, el camino él va a tener que construirlo, su camino, su propio camino, resarcir aquello. Pero no nos queda a nosotros, ni a nadie más que, alguien lo mencionó ahí, a más que a él mismo, ¿ya? Porque como les dije, ¿cierto? Si nosotros, nadie me juzga más que yo mismo. Al final, la persona que más me juzga soy yo mismo. Entonces, ¿cómo ella debería hacerlo? Bueno, un poco a través de este paso a paso que yo le indico, Tere. Pero por ese concepto final, cuando esa persona, esa niña diga, yo merezco vivir esta vida ya sin pena, sin desde la pena. Y cuando se logra definitivamente, esa persona, ¿cierto?, va a poder liberarse de esa mochila pesada que fue ese momento. ¿Ya? Magali, Gracias, profe. ¿tiene el micrófono apagado, Magali? Parece. Sí, está en silencio. ¿O no? No, no está en silencio, pero no se le escucha. ¿La escuchan a Magali o no? ¿No? No, No la escucho, Magali. A ver, ahí la No, puse no en se escucha. silencio para desbloquearla. No, no la escucho, Magali. Debe tener un tema con su ahí micrófono, Magali. sí lo tiene apagado. No se lo tenía, ahí lo tiene prendido. Debe tener un tema con su micrófono. Si quieres después al grupo directamente o a mí, ¿cierto? Puede mandar el audio y le puedo responder. O un chat, quizás, escribir un chat. Ya, eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra, como terapeuta, ¿cierto? En relación a ese proceso final que es el perdón, ¿cierto? Llevar a esa persona paso a paso, ¿cierto? Primero a reconocer el conflicto original, ¿cierto? Y a darse cuenta esa persona de a poco que finalmente la que merece perdonar es ella misma, él mismo. Yo merezco perdonar. No es que la persona que te hizo daño se merezca, ¿cierto? Como que además le haga un favor. No, yo mismo, yo merezco estar bien y por eso te perdono. ¿Ya? Y desde ese punto de vista se va a realizar ese acto, ¿cierto? A ver, no quiero sonar así como mojigato, pero puro, ¿ya? Porque si yo digo, ya te perdono porque
porque ya, te perdono porque me quiero sentir bien, porque ya, no sé. ¿Te fijas? Cuando la persona lo logra es porque de verdad, de hecho, ni siquiera es el objetivo final, ¿cierto? Eh, sentirse, ¿cierto? De esa manera, porque eso es lo que va a suceder. Ese es eh, ese va a ser el efecto, ¿ya? Ese va a ser el efecto. Hay un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, que a lo mejor te toca un poquito cuando lo lees por primera vez, que se llama La desaparición del universo, ¿ya? Y que en ese libro se habla mucho, y aquí de nuevo, yo no les vendo Biblias, chiquillas, no les vendo nada, nada, nada de eso. Cada uno forma su propio, ¿cierto? Su propia experiencia, ¿verdad? Y evalúa lo que sí y lo que no. Pero ese libro un poquito te habla, no sé si lo han escuchado ustedes, que se llama el uy, ¿cómo que se llama? El curso de milagros, ¿lo han escuchado? ¿Ya? Bueno, en el curso de milagros dice que tú no seas la causa, que tú seas el efecto, ¿ya? La causa, en ese sentido, es la causa de que a mí me pase esto, la causa de que yo siga cruzando mi camino con personas que me siguen haciendo daño, que siguen abusando de mí. La causa es que no he dejado ir a esa persona primera que me causó daño. ¿Ya? Si yo dejo ir la causa, voy a hacer el efecto. ¿Y cuál va a ser el efecto? El efecto en esa persona, el efecto es la liberación. Es entender que nadie se merece, ¿cierto? Tenerte a ti atado o atada, ¿cierto? Tu vida, desde la pena, desde la rabia, ¿ya? Aunque de fuera una persona te Profe, diga, es que esa persona se merece que la odies. Sí, esa persona ha hecho cosas tan terribles, ¿cierto? Que es como que esa persona está buscando eso. Eso es lo que esa persona está reflejando. Pero tú no mereces odiar a una persona. ¿Ya? Yo sé que parezco a lo mejor, oye, que el Juan se cree, ¿cierto? Oye, que es mojigato el Juan. No, por eso hablo de todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Ya? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Se merece vivir desde la rabia. ¿Ya? Y ese es nuestro camino, ¿ya? Y ese es el camino que nosotros a través del trabajo de emociones debemos lograr construir en nuestro consultante, ¿ya? ¿Hay una técnica precisa, indicada, exacta para cada persona? Por supuesto, como siempre, no. No existe un libro donde aparezca Pepito, Pepita, Juanito, María, Rodrigo, y no sé qué, que tú llegue, ¿cómo se llama usted? Rodrigo Pérez, ¿ya? Rodrigo Pérez. Ya, déjeme buscarlo aquí. Rodrigo Pérez, página 25, sí, tengo que hacer esto. Y Rodrigo Pérez dice, ah, exacto, lo hago perfecto y listo. No, no hay, sabemos que no. ¿Cierto? Los que son estudiantes míos de biomagnetismo que me preguntan, es que esta persona, lo que él tiene no aparece en el libro. Sí, pues porque esa persona no aparece en el libro. Ninguno de nosotros aparece en el libro. ¿Ya? Los libros son esa referencia, esa ayuda, esa guía, esa experiencia puesta de una persona de años de estudio que está plasmada en ese libro, ¿ya? Pero nunca la persona se va a adaptar al libro, ¿ya? Nunca, jamás. Entonces, pero a través de las herramientas que ustedes aprendieron, que están aprendiendo, ¿cierto? O las personas que todavía no están en el curso, que van a aprender, ¿cierto? El código de las emociones. Con el código de las emociones, entonces, ¿qué vamos a poder liberar? Momentos, ¿cierto? Esa energía, por ejemplo, que quedó en el momento, quizás, del abuso, de la burla, de la, no sé, de que yo me enteré, por ejemplo, que me engañaron. En el momento que yo me enteré que me engañaron fue tan potente, que en mí nació, ¿cierto? Quedó una frecuencia, por ejemplo, no sé, de vergüenza, por ejemplo, ¿ya? Que no sería extraño. Y quedó en mí ese momento de vergüenza. Y que después fue convirtiendo, ¿cierto? Con mi procesamiento, ¿cierto? Porque yo después de que experimenté eso, lo procesé y a lo mejor se volvió un sentimiento de rabia, de odio, no sé. Pero la primera emoción, ¿cierto? Que quedó ahí atrapada fue la vergüenza. Vergüenza de que mi mujer me engañara, que mi mujer, ¿cierto? Me hiciera eso. ¿Y qué pasa? Que si yo no resuelvo eso, estoy vibrando en vergüenza, ¿ya? Usted lo vemos en la primera parte del curso, ¿cierto? El código de las emociones.
vibro, estoy vibrando en eso. Y mientras yo no logra dejar ir a esa persona, ¿cierto? Porque yo con el perdón viene el reconocimiento, ¿cierto? Porque yo no voy a juzgar desde el papel de víctima. Al principio sí, y nadie puede decir que está mal, ¿cierto? Nadie te puede decir que está mal. Pero si yo soy la víctima, a mí me engañaron y vivo ese papel de víctima hasta que empiezo a comprender. Y cuando empiezo a comprender, ¿cierto? Que soy parte de eso y que también fui causa, ¿ya? Para dejar ir ese momento, voy a empezar primero, con el código de las emociones, si quieren algo mucho más concreto, ¿cierto? Me saco esa vibración. Y ya dejando de vibrar, ¿cierto? En vergüenza, en esa emoción que nació así, que detonó en el momento que yo me enteré, ¿cierto? Puedo ir construyendo el proceso, ¿cierto? A lo mejor más profundo, por ejemplo, con el EFT, ¿cierto? Que es la otra técnica que enseñamos acá, que ustedes están aprendiendo en dejar ir a esa persona. Darme cuenta de que yo también fui causa de eso. Y cuando me doy cuenta que soy causa, que me doy cuenta que fui causa también, voy a lograr dejar ir y empezar a construirme de nuevo, a construir yo mis nuevas relaciones. Porque imagínense, una persona que no deja ir o que no liberó esa frecuencia de vergüenza, va a vivir todas sus relaciones con vergüenza. ¿Ya? Y después a lo mejor esa persona va a llegar a tu consulta y te va a decir, es que todas mis relaciones, todas mis parejas abusan de mí. Todas las parejas yo siento que abusan de mí. Y yo no logro decirles nada. No logro decir lo que yo quiero. No logro decir lo que a mí me gusta. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Claro, porque tú como tienes esa vibración de vergüenza, sientes que no eres suficiente, que no fuiste suficiente y por eso te engañaron y que no lo eres. Y como no lo eres, casi inconscientemente que agradeces que alguien esté contigo. Y entonces le das el permiso inconsciente de que esa persona haga lo que quiera. Hasta que yo no dejo ir definitivamente ese momento, ¿ya? Todo esto, obviamente, que son construcciones de ejemplo para ustedes, para lograr un poquito hacer concreto algo que tiene que construirse con esa persona, con la persona específica. Ninguno de nosotros aquí, ¿cierto? Que está aquí, bueno, la Sara creo que reconozco, la Magali, la Mirta, la Jackie, el Rich, la Gladys, la Jenny, la Patti, la Claudia, María, la Tere y yo, por supuesto, ¿cierto? Necesitamos la misma metodología de trabajo. Por supuesto que no. Aunque tengamos quizás una emoción atrapada que se repite. ¿Por qué? Porque se repite. Porque hay 60 nomás en el libro. Alguna tiene que repetirse, ¿no? ¿Verdad? Pero el cómo, el por qué, ¿cierto? Eso no. ¿Ya? Magali, no sé si ahora tiene bueno el micrófono, que la veo ahí que su nombrecito se prende. ¿Alguien tiene preguntas, chiquillos? ¿Quién de ustedes, bueno, delante habían dos personas nomás, que era la Claudia y la María Paz? ¿Quién de ustedes ya está haciendo el curso, chiquillos? El curso de liberación. Y que ya esté más avanzado, que ya esté empezando a practicar. A ver si han tenido alguna experiencia, ¿cierto?, relacionada. O están recién empezando. Yo siempre les aconsejaría en el trabajo emocional comenzar con el código de las emociones, ¿ya? Para sacar un poquito de peso de esa mochila, ¿cierto? Que es grande, ¿verdad? El código de las emociones son momentos, ¿cierto? Sacarlos de mí, esa frecuencia. Y va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Después el trabajo más profundo del EFT, ¿ya? Muchas veces yo comienzo con eso, con el código de las emociones, a descubrir momentos que la persona vivió, ¿cierto?, en algunas circunstancias que fueron tan potentes que quedaron grabados o depende, ¿cierto?, de su propio estado, ¿cierto?, del propio momento de esa persona, del estado emocional de esa persona, de la edad de esa persona, ¿cierto?, del desarrollo social, emocional que hasta ese momento tenía, ¿verdad? Eso que sucedió quedó plasmado en mí, ¿ya? Como Nelson Bradley explicaba, ¿cierto? Como esa bola de energía, ¿ya? Que es un momento. Entonces yo de ahí puedo ir de a poquito
desconstruyendo, sacando eso, desarmando, ¿cierto? Ese conflicto, para que esa persona deje de vibrar en eso, ¿ya? Deje de vibrar. ¿Hay alguna pregunta, chiquilla, respecto de lo que hemos hablado? Por supuesto, a lo mejor alguien de ustedes, y no sería tan extraño que me dijera, chuta, pero es que al final es como bien abstracto todo. Sí, pues, porque no hay una definición final, ¿ya? Porque partimos de la base que nosotros como terapeutas nunca le vamos a decir a la persona, no, es que no te vas de acá hasta que no perdones a esa persona, ¿cierto? Porque la persona no podemos nosotros obligar a eso, ¿ya? Ni a nosotros mismos. Y a lo mejor me preguntan, pero ¿cómo si me estás diciendo, estamos conversando de que el objetivo final y la gran liberación se va a dar cuando perdonemos? Sí, pero si es que obligado no resulta, ¿cierto? Por eso esa sensación llega y cuando se manifiesta, se entiende y ahí recién la comprendo. Ahí recién la... Ah, y delante les quería comentar, ¿cierto? Un caso, porque algunos alumnos que son más antiguos lo conocen, ¿cierto? Simplemente para explicar, ¿cierto? Que yo mismo, ¿verdad? Paso por esto y he pasado por situaciones, ¿cierto? En donde tú generas rabia, rencor, ¿cierto? No sé, un montón de situaciones que no te permiten dejar ir, ¿verdad? Y se siente eso cuando tú no has dejado ir. ¿Cierto? Que es el caso de un doctor que hace poco lo conversaba con los alumnos de biomagnetismo. Porque mi papá ya este año creo que cumple 6 años de fallecido, de cáncer. Y cuando él estuvo ya hace las primeras veces, ¿cierto? En un cierto hospital en San Bernardo, el doctor que lo atendía, eh, el señor tenía una manera, ¿cierto? Obviamente muy mala de relacionarse con las personas, era muy prepotente, y mi padre así en un estado final, así como ya muy mal, cuando él no había nada que hacer a nivel de la medicina, y el doctor y nosotros pedíamos, él quería irse para la casa, quería estar con nosotros el último tiempo, y el doctor no, lo retaba, nos retaba a nosotros, era un dictador, toda la gente ahí, los demás doctores, los estudiantes y todo, se notaba el miedo que le tenían a ese doctor. Y la última acción de ese doctor, antes de que mi papá lo dejara irse a la fuerza, fue darle, mi papá con un cáncer de esófago ya, también tenía hígado, que estaba le, le dijo que tenía que comer un plato de fideos con un bistec. ¿Ya? Yo ahora me río, miren, no es que sea indolente, simplemente ahora me río después de entender, ¿cierto? Después de lograr entender un poco, ¿cierto? Toda la situación. Porque la rabia, el miedo, la angustia, la pena que teníamos nosotros en ese momento, y ustedes se podrán imaginar, porque ese doctor les decía que él tenía que comer un bistec, y mi papá no comía, con fideo, y si no, no le daba de alta. Fue un momento muy duro, en donde toda mi familia generamos tal rechazo, rabia, ¿cierto?, con él. Y yo después me logré dar cuenta de que, bueno, lo que le he conversado a ustedes, ese doctor de verdad merece que yo todavía hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta hace ya algunos años, siga teniendo rabia contra él, lo siga casi odiando. Me merezco yo mismo sentir cada vez que me acuerdo de eso, un nudo en la guata, una sensación, un dolor, una angustia. ¿Merezco yo mismo sentirme así? En un momento, ¿cierto? Porque haciendo trabajo de EFT, que es de verdad que es maravilloso, ¿ya? Llega así como la resolución, ¿cierto? Y dejas ir definitivamente, inclusive con el entendimiento, con lograr, ¿cierto? Hasta ponerse en el lugar de aquella persona, ¿cierto? Y desde ese día yo dije, señor doctor, lo dejo ir, no tengo más rabia con usted, porque yo no me merezco vivir esa rabia, ¿ya? Ya lo pasé suficientemente mal para más encima todavía después de años acordarme, ¿cierto? Y odiándolo. Y yo dije, ¿y ese señor cuántas personas habrá visto morir en su vida?
¿cierto? ¿Cuántas personas quizás él habrá deseado hacer algo y no podía? Y llegó a tal punto en que generó tal coraza, ¿cierto? De volverse esa persona, ¿cierto? Indolente, ¿verdad? Generar ese escudo. Yo pensé eso, ¿cierto? Y logré sentir hasta esa como empatía con esa persona. Y desde ese momento fue una liberación total. Entonces, esa sensación, ¿cierto? Yo, perdónenme que sea autorreferente, yo se los explico porque hay que vivirlo, ¿cierto? Cuando usted lo vive, lo logra manifestar, lo logra apreciar realmente. Entonces, cuando nuestro consultante, nosotros logramos llevarlo a ese momento, que saque eso, y que no es de un día para otro, que lo saque definitivamente, esa persona va a poder por fin desprenderse de ese doctor indolente, abusivo, desprenderse de esa ex esposa o ex esposo infiel, desprenderse, ¿cierto? Inclusive de situaciones mucho más violentas y dolorosas, ¿cierto? No es sencillo. El que elija, yo se los he dicho varias veces, y no por asustarlo, sino que al contrario, porque el que queda, ¿cierto? Con esa valentía de trabajar en esto, no es sencillo, ¿ya? No es sencillo. Por eso ustedes su trabajo no es pedirle a esa persona que perdone. Es esa misma persona que va a sentir la necesidad de hacerlo o no, ¿cierto? Porque nosotros mismos inclusive podemos sentir así como, no sé, pues, casos horribles, como este fue el asesino de mi hijo, de mi padre, de mi, no sé. ¿Cómo puedo ir yo a decirle a esa persona, perdónalo, ¿cierto? No, no puedo, ¿cierto? No tengo yo la suficiente autoridad para hacerlo. Esa persona, nosotros entonces como trabajador emocional, lo único que nos queda por hacer es intentar que esa persona, ¿cierto?, se deshaga de todo ese sentimiento. Se deshaga de toda esa energía, de toda esa ira, esa rabia, esa pena, esa angustia, que finalmente no le permite vivir, no le permite estar en paz. Y esa persona va a manifestar, ¿cierto?, en algún momento esa necesidad de perdonarlo, de dejarlo ir. Y obviamente que hay casos, por supuesto que hay casos, ¿ya? Es sencillo, por supuesto que no es tan sencillo, ¿ya? Porque a nosotros, yo les digo, o sea, nos va a tocar montones, como sí, montón de trabajo, de abuso, de abuso en muchos aspectos, ¿ya? No solamente en el aspecto sexual, abuso, me hacían bullying, entonces, me abusaban de mí, me molestaban, ¿ya? Abusaba de mí mi esposo, mi esposa, ¿ya? Todo eso. ¿Ya, chiquillos? Así que, bueno, espero que de verdad los que estén haciendo el curso que les esté gustando mucho, ya, bienvenidos a esto, que yo a lo mejor pareciera que en cada charla, ¿cierto? Como que lo intento como convencer de que no, que no sean terapeutas emocionales, no, todo lo contrario, ya, es un trabajo hermoso, pero es potente muchas veces trabajar. ¿Ya? Así que no sé si tienen preguntas, chiquillos. Ahora la Magali la escucho. No sé si tiene una pregunta o algo. O si tienen alguna pregunta. Espero que se haya entendido un poquito cuál era la idea de todo esto. Cómo construyo hasta que la persona, ¿cierto?, logre esa necesidad. No sé si me escucha, profesor. Sí, ahora sí la escucho. Sí, ahora la escucho. Ah, hola. Hola, colegas. Hola, hola. No, el conflicto en relación a lo que conversaba la señora es es muy complicado en el sentido de que a lo mejor esa pena, ella lo perdona, pero lo está viendo como su padre y sigue juzgando. Al liberarse como el agresor, ella vuelve a tomarlo como padre. Es muy complicado. Y lo otro es que, en resumen, saco de que confirmo de que nosotros acompañar cuando dice usted a vivir la experiencia, es para poder saberla llevar en la vida. No la vamos a olvidar, como nos has dicho otra vez, sino que tenemos que, ya no nos hiera el recordarla. Y no nos provoque emociones negativas en nosotros. Creo haber entendido eso.
Sí, es que por eso les digo, esto igual ese quizás es un tema porque no hay una regla, ¿cierto? No hay una regla, no hay algo que te diga estrictamente esto es así, ¿cierto? Es de aquí hasta acá, no hay más, no hay ni antes ni después, no, es de aquí hasta acá, no, pues no funciona así, ¿ya? Pero cuando su consultante chiquillo logre sentir esa necesidad de dejarlo ir, ahí ustedes van a darse cuenta, ¿cierto? Que se está dando el momento, ¿cierto? Eh, que buscábamos con la terapia, ¿ya? Por eso ustedes lo van a ver, ¿cierto? Dentro del material del curso al final, ¿cierto? Cuando viene el trabajo de la visualización. Y ahí con la visualización, ese es el trabajo que yo les recomiendo a ustedes que hagan, la visualización, ¿cierto? Con esa persona, una vez que lograron llevarla a esa persona, ¿cierto? A los niveles más bajos de todas esas emociones, pues de la rabia, de la ira, de la pena, de la vergüenza, de la angustia, de todo lo que pudiese haber estado ahí, cuando logramos, ¿cierto? Bajar los niveles, ¿verdad? Lograr llevarla entonces a esa situación, a esa visualización, en donde logre desprenderse definitivamente. ¿Ya? Donde logre desprenderse definitivamente, ¿cierto?, de la situación que esa persona lleve, ¿ya? Puede ser cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa, ¿no? Hemos puesto aquí ejemplos súper dramáticos, súper graves, ¿cierto? O sea, súper potentes, ¿cierto? Pero pueden ser un montón de cosas, pueden ser un montón de cosas, ¿cierto? Recuerden que la terapia emocional, desde el punto de vista de lo primero que hablábamos, no se juzga, nunca. ¿Cierto? Imagínense yo como terapeuta estar juzgando, este es grave, este es poquito grave, este es nada, este está ¿qué está estableciendo aquí, señora? Si no, ¿a quién le importa que su gato se haya perdido? ¿Se acuerda que lo conversábamos, no? Y en las clases igual yo lo menciono algunas veces, así como, señora, como a mí no me gustan los gatos, pienso que su depresión, porque su gato se murió, no vale de nada, ¿cierto? Entonces no, eso es parte del trabajo, ¿cierto? No hay casos más graves ni menos graves, ¿ya? Aunque lo parezca, aunque lo parezca. Ya, chiquillos. ¿Ven? La mini cápsula de media hora ya va en 1 hora 20 casi. Así que eso, no sé si tienen más preguntas, chiquillos. Espero que de verdad les esté gustando el curso. A las personas que no están haciendo el curso, bueno, de nuevo los invito, ¿cierto?, a darle la vuelta si es que de verdad les gusta este trabajo. Además que ahora está, acuérdense, ¿cierto? 2 personas, ¿cierto?, en la promoción. Así que si es que hay personas aquí que no estén haciendo el curso, bueno, si tienen dudas me las pueden hacer personalmente, ¿cierto? A los que ya están haciendo el curso, los que ya están tomando, recuerden, el 22 la clase. Si hay alguno que le gustaría, ¿cierto?, participar como consultante de práctica ese día, me puede hablar, ¿cierto? En caso de, porque ese día yo pregunto y seguramente muchas personas van a querer, pero obviamente por el tiempo no se puede, ¿ya? Entonces me puede hablar. Si hay alguna persona que ya está haciendo el curso que tenga dudas, también, ojalá siempre al grupo, porque le va a servir al grupo, a menos que sea algo personal. ¿Ya? Si es algo personal, obviamente me pregunta a mí, ¿cierto? Y lo podemos ver entre nosotros. Bueno. Eso, dejo invitados entonces a todos a participar del curso, ¿ya? De liberación de emociones y el 22 entonces para los alumnos, ¿cierto? Los alumnos oficiales, por así decirlo, el martes 22 a las 7 de la tarde, ¿ya? Queda poquito, así que ojalá que vayan avanzando los que ya tienen el curso un poquito para que lo que hablemos ese día, ¿cierto? No sea tan raro y desconocido. O sea, si ya hacemos código de las emociones, que diga, oye, pero ¿y cuáles son las emociones anidadas? ¿Cierto? Para que ese día sea de práctica. Bueno, eso. ¿Preguntas finales, chiquillos? ¿Preguntas finales, comentarios finales, algo? Estoy como confundida con eso de los quiénes están en el curso y quiénes no. Sí, es que Porque yo me inscribí en junio y no entiendo. pero yo a usted le mandé la información, se la mandé al correo o directamente al WhatsApp, le mandé, por eso ahora hice un video para todos los alumnos, porque yo sé que están perdidos algunos. Ustedes tienen información que obviamente que el grupo de difusión no tiene. Yo en el grupo de difusión, porque yo hago publicidad, ¿cierto? Siempre les digo, chiquillos, comenten, pongan un comentario, ¿cierto? Si que les ha gustado y todo eso, entonces llega personas, llega gente. Y a esa gente, ¿cierto? Yo las tengo en un grupo de difusión en donde hago unas breves charlas como esta, breve, entre comillas, ¿cierto? Hablando un poquito de este trabajo, ¿cierto? Entonces, si la persona que le interesa de verdad va a entender un poquito más, ¿cierto? Y va a tomar la decisión más consciente y dice, es que yo quiero hacer el curso porque quiero hacer esto, ¿ya? Pero la información, el curso
que usted tiene, Magali, ¿cierto? Yo se lo mandé a usted directamente. Usted, son todos los módulos, ¿cierto? Tiene 4 módulos con todas las clases, ¿cierto? Son como 26 clases, ¿ya? Que esas solamente la tienen ustedes, los alumnos del curso de liberación emocional, y usted está en el grupo de liberación emocional 2, parece, ¿ya? Está el grupo de Sí. liberación emocional 2 y 1, ¿ya? En el Y el dos, otro ¿sí? es de difusión, ¿ya? Porque por eso yo aquí no sé, como no los tengo todos en la cabeza, son tantos alumnos, son como entre el 1 y 2 oficial, son más de 100 personas, y en el grupo de difusión es como 50 personas. Yo ahora mismo no sé quién está, por eso yo les preguntaba al principio. Sé que la María Paz, que estaba al principio, y la Claudia, ¿cierto? Son alumnas, por así decirlo, regulares del curso, Magali también, ¿ya? Pero no sé si Mirta, Patti, bueno, el Richard también, hace poco, Jenny, ¿verdad? Sí, Claudia, también. la Tere también, ¿ya? Entonces, por eso la clase del 22 es para para el Ahí grupo vamos a estar, oficial, por así decirlo. Para el ahí grupo vamos a estar oficial. lo que somos. Sí, sí. Sí, porque yo les decía al principio, o sea, también es un poquito de consideración a la persona que ha decidido, que ha hecho la inversión, ¿cierto? Aunque no es, que es poquita, pero igual que ha decidido hacer la inversión, ¿cierto? Que la información, ¿cierto? En este sentido de práctica para ellos, ¿ya? Y las cápsulas estas, que nunca son cortas, ¿ya? Porque yo no puedo, Me queda ¿cierto? claro. Pero estas cápsulas son para todos, ¿ya? Porque son, de hecho, información a mi parecer, ¿cierto? Buena, Sí. porque es mucha experiencia, ¿cierto? Que yo he desarrollado durante todo este tiempo, y entonces les va a servir a cualquiera, a cualquiera. Pero es para eso, para el alumno que está interesado en el curso, ¿cierto? Y que quiere inscribirse en el curso, ¿ya? Eso, Muchas súper, gracias. súper clarito. Ya, chiquillos, Gracias, entonces profe. lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho. Nos vemos Gracias. entonces el Igualmente. 22 en la práctica. Chau, chau. Chao, chao. Cuídense mucho. Chau, chau. Gracias. Richard Clase. tiene pregunta. El Richard, o dijo, o era una manito de chao, no sé, ya se fue. Era manito de chao. Era manito de chao. Ya, profe, chao, que estés Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao, gracias.